un desafío permanente. Hoy en el Senado de la República discutimos mecanismos más eficaces de protección a los periodistas e informadores frente a la agudización de agresiones a su integridad física y moral, así como al uso frecuente de controles oficiales a su actividad. La transición democrática mexicana no ha logrado disolver los enclaves autoritarios, sobre todo a nivel local, que acosan a informadores con el propósito de generar un efecto silenciador en nuestra sociedad. Y ahí existe un reto pendiente de la institucionalidad democrática en nuestro país. Pero también el crimen organizado amenaza las libertades de expresión y de difusión a través de la violencia, ya sea para silenciar la crítica sobre la realidad o bien para provocar un efecto propagandístico del miedo. Hay también buenas noticias, como te decía hace un momento, Joanny. El día de ayer se ha presentado una reforma constitucional para introducir el derecho de acceso a las tecnologías de la información, servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y también banda ancha. Las nuevas tecnologías ofrecen un cambio insospechado de expansión de las libertades de expresión y de información. Remover los obstáculos al acceso a esas tecnologías es el gran desafío de la nueva sociedad de la información, pero también constituye una nueva ola democratizadora en el mundo. La democratización del saber, del decir, de la crítica, de la deliberación. Este es el marco en el que se inscribe la invitación a Joanny Sánchez, filóloga de profesión, informática por adaptación y periodista por vocación. En 2007 inauguró el blog Generación Y, desde el cual se convirtió en una voz crítica y la vocera oficial de una realidad no oficial. Su espacio dice estar dirigido a aquellos cubanos marcados por la Y en sus nombres, nacidos durante la década de los 70, testigo de los vaivenes de la realidad y la movilidad de sus circunstancias. Sin embargo, el impacto de Joanny Sánchez y su blog no está circunscrito a Cuba. Hoy se estima que 14 millones de personas visitan el sitio mensualmente. Esta presencia ha hecho a su autora merecedora de distintos premios internacionales. En 2008, el Premio de Periodismo Digital Ortega Gasset y el María Mors Cabot de la Universidad de Columbia. Ha sido identificada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y publicada en selecciones como la del periódico El País, de quien es colaboradora, sobre los 100 hispanoamericanos más notables del año o los 10 intelectuales más importantes del año, según la revista Foreign Policy. Joanny, a través de su escritura, no solo ha mostrado una sensibilidad que facilita la empatía con millones de ciudadanos que creen en la libertad, sino también le caracteriza una audacia inusitada al confiar en las redes sociales como aliadas de la libertad, como multiplicadoras de un discurso, de una realidad, de una crítica que hoy se escucha sobre todo afuera, pero que hace eco adentro, que es expresión de lo global y también de lo local. En la última entrada de su blog, escrito ya desde un piso extranjero, entiendo que estabas en Panamá, Joanny revela el contraste de su propia circunstancia y cito: "La gran diferencia es que no siento permanentemente sobre mí la señal roja de lo proscrito, el silbato que me sorprende en algo clandestino, la constante sensación de que cualquier cosa que haga o piense podría estar prohibida". Fin de la cita. Lo bueno y lo malo de la libertad, Joanny, es que agarra vuelo a la menor provocación. Bienvenida a México y al Senado de la República, tienes el uso de la voz. Bueno, bienvenidos todos ustedes también. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy emocionada de poder estar aquí, no solamente por lo que esto pueda representar para la pequeña ciudadana que soy, para la periodista que intento ser mejor cada día, sino también porque creo que es una oportunidad para muchas voces silenciadas desde dentro de Cuba. Personas que antes que yo, a través de la información, de la palabra, del periodismo independiente, pusieron en riesgo su vida, pusieron en riesgo su libertad, y de la cual yo creo que soy heredera. De ese movimiento de periodismo independiente, de ese movimiento de voces críticas que ha recorrido la isla de Cuba desde hace más de 54 años y que a lo mejor no han tenido la misma oportunidad que tengo yo hoy de poder acceder a estos micrófonos y poder llegar a ustedes. Antes de pasar a hablar del tema Cuba y reafirmando mi agradecimiento por estar aquí, por esas bellas palabras de presentación, quiero enviar desde aquí mi solidaridad infinita a todos mis colegas, a todos los periodistas mexicanos, los que están hoy en esta sala y también a los que se están jugando la vida en cualquier parte del territorio mexicano. Mi solidaridad infinita, mi correspondencia, mi deseo de que la información y la opinión no le cuesten nunca la vida a nadie, ¿no? Entonces, dicha esta solidaridad importante que quería aprovechar, pues ratificar aquí, además de que lo he hecho en las redes sociales, pero ratificarlo aquí, voy a pasar al tema de esa isla peculiar de la que he venido, esa isla que, bueno, pues levanta tantas pasiones en una dirección y en otra, y que es por el momento una isla donde oficialmente solo se puede escuchar una voz, la voz del oficialismo, la voz del periodismo aceptado
y legalizado, o sea, la voz del Partido Comunista a través de sus medios de expresión. Hay un falso mito de que los medios de difusión masiva en Cuba pertenecen al pueblo. Ese mito, pues, basta asomarse a las páginas de un periódico como Granma, el periódico del órgano oficial del Partido Comunista, para darse cuenta que ese mito es falso. En realidad tenemos una prensa privada. Cuba también tiene una prensa privada. La diferencia es que es una prensa monopólica, es una prensa privada que es propiedad del Partido Comunista, que se comporta en este caso como un gran monopolio informativo donde se trata de vender una imagen de que Cuba es el paraíso y el mundo afuera el infierno, ¿no? Por eso, tanto desconocimiento de los ciudadanos de mi país con lo que está ocurriendo en el mundo, y por eso también los titulares triunfalistas que constantemente estamos viendo en la prensa cubana. Hasta el punto de que muchos cubanos pues ya prácticamente no consumen ese tipo de medios masivos y se han refugiado o en el ostracismo de sus vidas o en medios alternativos como la difusión, por ejemplo, ahora mismo de audiovisuales, de informaciones a través de las redes alternativas de información, casi como algo viral, ¿no? Ahora bien, ¿qué me ha tocado? ¿Cuál es el momento que me ha tocado vivir a mí y a mi generación? Bueno, les contaba ahorita que me siento heredera de un movimiento de periodismo independiente que pues en los años 80, por ejemplo, pues estaba bastante silenciado. Eran los años en que nadie escuchaba, ¿no? En que no teníamos la maravilla de las tecnologías para decir al mundo lo que estábamos viviendo. Y entonces fueron personas que vivieron situaciones realmente muy difíciles. Por ejemplo, estoy pensando en la Primavera Negra del 2003, donde 75 opositores, activistas, periodistas independientes fueron a prisión, condenados bajo la llamada Ley Mordaza, que es en realidad la Ley 88, una ley que considera a la opinión prácticamente como una traición, que considera al periodismo y a la palabra y a la denuncia prácticamente como un motivo, según dice el propio gobierno, para una invasión extranjera. Entonces, imagínense en un país donde disentir es traicionar, donde opinar es prácticamente hacerse un círculo rojo alrededor de la cabeza para que el gobierno te vea, te señale, empiece un largo proceso de estigmatización, detenciones, fusilamientos mediáticos, lapidaciones públicas. Y para mis colegas que ejercían el periodismo independiente en aquellos años, todo era mucho más difícil, porque no contaban con la maravilla de las redes sociales, con la maravilla de la tecnología, que a pesar de todas las restricciones que tienen para ser utilizadas desde Cuba, a pesar de eso están funcionando como un magnífico escudo protector. Yo estoy aquí hoy gracias en parte también a Twitter, ¿no? Yo estoy aquí hoy gracias a que los kilobytes, las pantallas, los teclados, pues me han servido en parte como un escudo protector para llegar y también como un elemento de presión que yo considero importantísimo en el momento que está viviendo Cuba. Hay una falsa impresión también de creer que en Cuba las cosas están cambiando. Y yo vengo a darles hoy un mensaje que puede parecer contradictorio, pero que les voy a explicar. Por un lado, las cosas no están cambiando, como dice el discurso oficial. Intentan presentar una isla donde las llamadas reformas raulistas pues están abriendo espacio. Es cierto que se están haciendo flexibilizaciones, es cierto, por ejemplo, que se ha aumentado y autorizado un mayor número de licencias de trabajo por cuenta propia. Es cierto, por ejemplo, que se permitió en el año 2008 que los cubanos finalmente tuviéramos un contrato de telefonía celular. Es cierto que hay una reforma migratoria a partir del 14 de enero, pero todo este tipo de flexibilizaciones, en primer lugar, son flexibilizaciones que se han hecho no por voluntad gubernamental, sino por presión de la propia ciudadanía y por presión de la propia opinión pública internacional. De manera que me da la impresión que las reformas raulistas van como dos pasos después de la realidad. Cuando los hechos ya están ocurriendo, cuando el costo político de mantener determinados controles es demasiado alto, bueno, pues entonces se autoriza y se permiten ciertos elementos, como por ejemplo la entrada y la salida del país, pero de una manera que no es ni la reforma soñada ni en la flexibilización que esperamos los cubanos. Por ejemplo, la reforma migratoria que me ha permitido llegar hasta aquí, el decreto ley 302, no reconoce en ninguna de sus líneas, y los invito a leerlo,
la entrada y salida del país como un derecho inalienable por el mero hecho de haber nacido en esa isla. Sigue siendo algo que te otorgan o te quitan el derecho a entrar y salir del país según considerandos que van desde los considerandos profesionales y laborales hasta los considerandos políticos, ¿no? Por tanto, yo definiría que en este momento las reformas raulistas, aunque van en una dirección de la flexibilización, de la creación de espacios más autónomos, tienen una velocidad y un calado realmente muy frustrante. Y ese es el punto en que quiero remarcar, porque creo que nada está cambiando, muy poco está cambiando. Porque no se ha dado ningún paso en una escena muy importante y que tiene que ver con el tema que he venido a hablarles hoy aquí, que es el tema de la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de creación de fuerzas políticas diferentes en un marco legal a las del Partido Comunista. En ese plano, Raúl Castro no ha dado un solo paso, no ha flexibilizado ni un solo centímetro en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que aunque no ha ocurrido un proceso de flexibilización en el punto de la asociación y la libertad de expresión, las nuevas tecnologías han venido en nuestro auxilio. Por ejemplo, estoy pensando en tecnologías como los teléfonos móviles, a través de los cuales muchos activistas, periodistas independientes, bloggers alternativos, estamos no solamente informando, estamos convocándonos, estamos pasándonos información de lo que está ocurriendo dentro de la isla, estamos enviando al mundo noticias, pero también estamos informándonos a nosotros mismos. O sea, son noticias sobre nosotros mismos mucho de lo que circula a través de estas redes alternativas de información. Por otro lado, les decía que les venía a dar un mensaje que parecía un poco contradictorio en un principio, pero que se complementa. Nada está cambiando por voluntad gubernamental, pero algo está cambiando irremediablemente en Cuba, e irreversiblemente y afortunadamente en Cuba. Y lo que está cambiando de manera irreversible es el interior de los cubanos. Varias generaciones de cubanos pues están arribando a una conclusión que algunos ya habían llegado desde antes, pero otros ya pues están sacando cuentas ahora, de que el modelo cubano está fracasado. El modelo cubano no ha podido dar a sus ciudadanos un marco de prosperidad o mejoría material, y por otro lado no le ha podido dar un marco de libertades individuales. Entonces, muchas generaciones que emplearon sus mejores años, estoy pensando por ejemplo en la generación de mis padres, que eran adolescentes en el momento en que se estaba construyendo el sistema cubano, muchas de esas generaciones al final están sacando cuentas y dándose cuenta y percatándose que pues sencillamente están viviendo en un sistema que, además de no permitir la prosperidad material, el desarrollo profesional completo del ser humano, por otro lado es un sistema que corta la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a decir y a disentir. En Cuba está penalizada la discrepancia, y eso parte también de algo que es una gran confusión que me gustaría hoy pues intentar resolver y dilucidar aquí, ¿no? Durante décadas se ha confundido al país con una ideología, a la nación con un partido y a la isla con un hombre, hasta el punto que cuando una ciudadana como yo va por el mundo y emite una crítica al sistema, al partido o a un hombre, inmediatamente hay voces que saltan a decir que estoy hablando mal de Cuba. No, señor mío, Cuba es mucho más que algo de eso. Cuba es un país enorme, aunque pequeño, enorme en pluralidad, enorme en diversidad. Cuba es un país que usted camina por las calles y además de ver todos los matices raciales, todas las mezclas, las más hermosas también, de tonos de piel, va a encontrar también ese mismo espectro de diversidad en las proyecciones políticas e ideológicas. En Cuba hay todo tipo de personas, con tendencias liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, anarquistas, trotskistas, hay de todo, ¿no? Ahora, ¿por qué esa variedad, ese espectro nacional no puede manifestarse en un marco de derechos? ¿Por qué ese espectro nacional no puede tener un contexto de respeto en el cual aflorar y poder decirlo sin temor a represalias? Ese es el punto, a mi juicio, que está marcando todo. Y ese es el punto también que hace que la libertad de expresión esté tan lastimada, porque el gobierno considera que un informador, un periodista, más allá de una persona con un compromiso con la verdad, es un soldado
de la información. Y un soldado de la información, un militante de la palabra, como los periodistas oficiales en Cuba, para los cuales tengo muchas críticas profesionales, pero además podría decir que conozco a muchos, son mis amigos y sé que están pasando un momento muy difícil porque es la castración de la profesión, ¿no? Es como la muerte profesional en vida. Para ese discurso oficial donde la patria es el partido, donde la nación es un hombre y donde el país es una ideología, pues está claro que todo lo que arroje una crítica es considerado como un acto de alta traición. ¿Cuáles son las represalias? De todo tipo. De todo tipo. Desde el silenciamiento hasta las detenciones, las amenazas, convertir a las personas que tienen un criterio diferente en algo, en elementos radioactivos, para que los otros ciudadanos no se acerquen y no se contagien con ese deseo de criticar o ese deseo de expresarse, ¿no? Pasa desde, por ejemplo, la llamada lapidación pública de los críticos. Hemos vivido muchísimos fusilamientos mediáticos, fusilamientos de reputaciones, de disidentes, de personas que en Cuba quieren cambiar las cosas. Además, debo decirle, desde un sentido del patriotismo y de la preocupación por lo que está pasando en el país. Y entonces esas personas son agredidas verbal y físicamente, sus nombres son colocados en la prensa nacional, en los horarios estelares de la televisión, con los peores adjetivos. Y además sin derecho a réplica, que a mi juicio es lo peor. Por otro lado, el gobierno cubano tiene el método de tratar de trasladar el epicentro de los problemas hacia afuera. O sea, trata de presentar que los conflictos no son entre los ciudadanos y su gobierno, sino que intenta presentarlos como un conflicto entre la nación cubana y el vecino del norte, una especie de David contra Goliat. Cuando yo en realidad miro mi realidad y veo lo que pasa a mi alrededor, yo pienso que sí, hay un David contra un Goliat, pero no tal y como lo explica la propaganda oficial. El David es el pueblo cubano y el Goliat, con un inmenso poder y un inmenso control, es el gobierno de Cuba, ¿no? Entonces, esa es básicamente lo que he venido a narrarles hoy, la necesidad de que aceptar, en primer lugar, que Cuba es un país plural. No podemos ser el único país del mundo tocado por la magia de la unanimidad, ¿verdad? No puede ser que en esa isla de 111.000 kilómetros cuadrados sea el único lugar del planeta donde todos estemos de acuerdo. Entonces, ¿por qué exigirnos esa unanimidad cuando no lo somos? Entonces, el mundo tiene que empezar a pensar en Cuba como una Cuba plural, diversa. No somos una isla de verde olivo, no somos una isla roja, somos una isla con un arcoíris de pensamiento. Y la comunidad internacional tiene que ayudarnos a los que estamos dentro de Cuba, tratando que ese arcoíris de pensamiento se represente y pueda expresarse sin penalizaciones. La comunidad internacional tiene que ayudarnos en ese objetivo. Así que ya saben, me encantaría escuchar preguntas, pero yo desde el periodismo, desde la palabra, desde la no violencia verbal, repudio todo tipo de violencia verbal. No me gustan los adjetivos incendiarios. Cuando voy a hablar y criticar al gobierno de mi país, trato de utilizar argumentos, no gritos. Por tanto, estoy esperando también que mi gobierno utilice hacia mí argumentos, no insultos. Entonces, es básicamente lo que quería decirles. Me encantaría oír preguntas, pero sobre todo, pues preguntas basadas en mi realidad y bueno, pues en todo esto que les he explicado. Muchas gracias. Como ya lo ha anunciado, ha aceptado responder algunas preguntas del auditorio. Si alguien quiere formularla, simplemente levante la mano y nos permitimos acercar el micrófono, por favor. Sí, gracias. La persona que está en la cuarta fila. Si les parece, haremos un grupo de 3 preguntas y le daremos después la palabra a Joanny para la respuesta. Adelante, por favor. Joanny, con todo respeto, fuimos invitados a una conferencia en materia de libertad de expresión en el mundo de las redes sociales. Ya sabemos que usted es un activista en contra del gobierno cubano. Quedó pendiente este gran tema de conocer a quien utiliza las redes sociales para hacer propaganda política, y hay una preocupación, sobre todo en quienes no comparten su activismo.
el que su cuenta en Twitter, por ejemplo, tiene fantasmas. Hoy a las 10:38 usted contaba con 441,255 seguidores, otros son puros huevos, dicen que esos seguidores que la siguen no tienen seguidores. ¿Qué hay de cierto, Joanny, en 140 caracteres? Sí, bueno, le agradezco mucho que me haga la pregunta porque eso me permite arrojar luz sobre un tema que ha sido muy distorsionado, ¿no? Me considero bastante especialista en Twitter y debo decirle que una cuenta en Twitter no solamente se mide por el número de seguidores. Para los que conocen y manejan esa red social, saben que no solamente es la cantidad de personas que te sigan, importa mucho los retweets que te dan, que nadie los puede comprar porque son personales, importa mucho las respuestas que recibas, importa mucho, por ejemplo, los viernes, quién te recomienda en el llamado Follow Friday, y le puedo asegurar que mi cuenta tiene un dinamismo, una vida en eso, que nadie podría pagar por lograrlo. Por otro lado, le recomiendo, en el tema de los llamados seguidores fantasmas, que haga un análisis con herramientas de Internet sobre ese tema. Mi cuenta, analizada por varios especialistas sobre el tema, incluso por el que yo considero el gurú de las redes sociales de Twitter, que es el señor Antonio Cambronero, es el especialista hispano del tema Twitter, acaba de escribir un manual muy bueno que se llama Mi Twitter, acaba de hacer un análisis muy certero de mi cuenta y ha determinado que mi cuenta está incluso por debajo de las cifras que se consideran estándar para el tema de seguidores que, por ejemplo, tienen poca actividad, seguidores que no han cambiado su foto de perfil y están todavía con el pequeño huevito inicial, ¿no? Así que estoy totalmente dentro de los estándares, ¿no? Por otro lado, debo decirles que hay muchas personas que me leen y se han hecho usuarios de Twitter solo para saber lo que está ocurriendo dentro de la isla. Son personas, muchos de ellos exiliados cubanos, que quizás no están interesados en tener una actividad ellos mismos en Twitter, por tanto sus cuentas tienen poco publicado, pero que sí me leen, ¿no? Por tanto, técnicamente no comparto sus conclusiones, no responden a los cánones tecnológicos de Twitter. Es una cuenta sumamente activa, sumamente generadora de opinión, y más allá de los 441,000 seguidores, asómese y vea toda la polémica que genera. Créame que eso no hay empresa que lo pague, ¿eh? En términos de las redes sociales, no creo hacer política en las redes sociales. Soy una ciudadana sin filiación política, nunca he militado en ningún partido. Digo mi opinión, me meto en muchos problemas por decir mi opinión. A diferencia del gobierno cubano que usa las redes sociales para repetir consignas, yo evito las consignas. Soy una persona que me gusta acertar y desacertar en público, decir genialidades o meter la pata, eso me parece muy humano, y me gusta hacerlo en las redes sociales porque me permite esa inmediatez que me hace humana. El gobierno cubano sí utiliza las redes sociales para hacer política. Les recomiendo, por ejemplo, una entrevista que publiqué en mi blog hace un par de semanas con un joven que estuvo en la Universidad de Ciencias Informáticas, el joven Eliezer Ávila. Ahora ya, pues, pasado un tiempo, ha pasado a ser una persona bastante crítica de todo lo que hizo en ese momento, y él dirigió la Operación Verdad. La Operación Verdad en Cuba es una operación que se destina a destruir la reputación de los críticos de Internet, a crear falsas cuentas de Twitter para denigrar a activistas, para crear falsas matices de opinión e incluso hackear sitios. El propio Eliezer Ávila, por ejemplo, me decía cómo desde la Universidad de Ciencias Informáticas se intentaba hackear sitios como NT24, mi propio blog, que en octubre del año pasado tuvo 15.000 ataques. Eso sí es manipular las redes sociales para hacer política. Asómese a la cuenta de Fidel Castro en Twitter y sabrá lo que es una cuenta con fakes. Acercan por favor el micrófono a la persona. Sobre esto que comentaba usted, sobre esto que comentaba usted justo ahora, sobre el no hacer política, yo quiero preguntarle qué opina usted de estos famosos cables de Wikileaks, donde la vinculan muy estrechamente con la Oficina de Intereses de Estados Unidos, donde el ex jefe de la CINA comenta que a él le preocuparía mucho que esas charlas se dieran a conocer, porque entonces su vida estaría en peligro. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted podría estar en peligro
si, como bien afirma, todo está dentro del marco de la legalidad? Bueno, yo le recomendaría que leyera mejor los cables, porque me parece que usted está repitiendo lo que ha oído sin acercarse a las fuentes originales. En los cables, según recuerdo, primero son cables que dan opinión, y le recomiendo que lea todos los cables donde se dicen cosas horribles del gobierno cubano, ¿no? Si va a sumergirse en Wikileaks, sumérgese hacia los dos lados. Un momento, estoy respondiendo. Le ruego, por favor, ya formuló su pregunta, permita usted que responda. Entonces, en torno a ese cable, que conozco muy bien, que es un cable de opinión, no de información, lo cual es una cosa importante, debo decirle que no tengo ninguna relación con el gobierno norteamericano. He estado en 4 ocasiones en la Oficina de Intereses de Estados Unidos a solicitar 4 visas, la última de las cuales tengo estampada ahora en mi pasaporte. Las 3 veces anteriores que solicité visado y me lo estamparon, nunca el gobierno cubano me dejó salir. Es una oficina además, por demás, que está legalmente en territorio cubano. Por tanto, si el gobierno cubano tiene algún prejuicio en que sus ciudadanos contacten con esos funcionarios, lo mejor sería que les negara la presencia en la isla. Hace 2 semanas Raúl Castro contactó y tuvo una entrevista en Cuba, en La Habana, con 2 senadores norteamericanos, y no veo a nadie aquí insultándolo de pro-yanqui por eso. Soy una diplomática popular y cada vez que tengo la oportunidad de abogar por mi país, lo hago. Todas las veces que he tenido contacto con alguna persona que de alguna manera está cercana al gobierno norteamericano, ha sido para decirle mi posición sobre el embargo, que todos conocen es muy crítica, mis deseos de que el diferendo termine, mis deseos de normalización. Si al señor Panley le pareció que esas opiniones muy críticas sobre la política norteamericana hacia la isla eran sensibles, esa es su opinión. Yo no tengo nada que esconder. Adelante, por favor. David, aquí enfrente. Muchas gracias por la plática que nos dio, de verdad me gustó muchísimo. Y mi pregunta es más bien, usted parece que siempre ha tenido un cierto alejamiento respecto del gobierno cubano y respecto de sus políticas, y yo no sé, me cuestiono si no es posible tener esta resistencia e intentar estos cambios que usted quiere en su país desde dentro, si no es posible entrar al gobierno, militar en el Partido Comunista o no militar, entrar simplemente al gobierno e intentar hacer las cosas de una manera distinta, intentar abrir espacios a otro tipo de pensamientos. No sé si esto sea posible y si es posible, ¿cómo? Gracias. Muchas gracias. Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor. Muchas gracias, senador. Pues bienvenida, Joanny, al Senado de la República. Nos da mucho gusto tenerte por aquí, que seas una mujer de lucha, una mujer que además me identifico por toda tu labor en las redes sociales, que me parece muy importante, y haciendo aquí y dando respuesta también cuando se habla de los fantasmas que a veces sí se dan en las redes sociales, pues de entrada pues no depende de uno, hay mucha gente que se dedica a ello y que le gusta hacer ese trabajo en las redes sociales, así es que depende también de cada quien. A mí me gustaría conocer tu opinión. Supuestamente pues este será el último periodo de Raúl Castro como presidente. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué crees que venga para Cuba después de los Castro de ocurrir así? Muchas gracias. Había levantado la mano la persona atrás, por favor. Un momento, sí. 3 preguntas. Sí, muy buenas. Joanny, nuestra pregunta es la siguiente. Nosotros desde México nos dedicamos al tema balsero. Tenemos una cifra que parece de guerra, 78,000 balseros muertos o desaparecidos en el Golfo de México y el Caribe. ¿Cree que va a disminuir este tipo de cifras, este tipo de escape de Cuba? Porque el escapismo es lo que ha caracterizado a Cuba en los últimos años. Ahora, con estas nuevas disposiciones, o simplemente Cuba va a permitir salir y todos los gobiernos van a prevenirse y a impedir que pasen los balseros. Gracias. Muchas gracias. Con esas 3 preguntas, por favor, Joanny. En torno a disentir dentro del PSC, lamentablemente es imposible, ¿no? El gobierno cubano ha dado muestras que pues no admite determinados grados de crítica, o sea, uno puede criticar la calidad del pan, lo roto que está en las calles,
lo mal que trabaja un funcionario, pero cuando dentro de las estructuras empiezas a elevar el tono de la crítica a otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, ¿por qué no se permite la alternancia en el poder? ¿Por qué no pueden existir otras fuerzas políticas? ¿Por qué tenemos que seguir siendo gobernados por un hombre que lleva el mismo apellido que el presidente anterior, al que además ha heredado el poder como si fuera una dinastía sanguínea, o sea, a través del árbol genealógico? Ya a partir de ahí pues te expulsan. No lo estoy diciendo sobre la impresión. Hay muchísimos ejemplos. Mi propio esposo, por ejemplo, en el año 1988, cuando intentó hacer un periodismo más cercano a la objetividad, a la realidad, inspirado un poco por la glasnost, la transparencia informativa que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, fue expulsado de su profesión y defenestrado. Por otro lado, tengo que agregar que yo no siempre he estado alejada del gobierno cubano. Yo fui una pionerita repetidora de consignas, yo fui adoctrinada. Yo iba a ser el hombre nuevo. Sobre mí y mi generación se experimentaron todo tipo de alquimia social para hacernos terminar siendo un supuesto hombre que iba pues a abrazar las ideas comunistas, con igualdad para todos, sin ambiciones, sin criticar, ¿no? Y el resultado final ha sido una generación que no se parece en nada a lo proyectado. Por tanto, sí, yo estuve allí, estuve dentro del sistema y un buen día reaccioné, desperté, empecé a hacerme cuestionamiento. ¿Y cuál fue la respuesta del sistema? En vez de asumir esas críticas, decir, bueno, ven, quédate en este marco acá adentro y expon todo eso, me alejó como un enemigo, ¿no? No es una posición mía, es la posición a la que ellos me han llevado, ¿no? Ahora bien, ¿qué viene después de los Castros? Es difícil saberlo porque lo que sí sé es que es un régimen muy personalista, que se ha hecho imagen y semejanza de un hombre, que va a ser muy difícil que sobreviva a la no presencia de ese hombre. Ese hombre ahora mismo ya no es tanto Fidel Castro, que se ha ido apagando un poco públicamente, sino Raúl Castro. De manera que creo que cuando llegue el momento en que la biología ponga punto final a la vida política de esta persona, pues no creo que haya realmente un relevo dentro del sistema para continuar la obra. Estamos cercanos a ese punto, porque Raúl Castro, como bien usted decía, está en su segundo mandato. A la prensa internacional le parece eso algo muy positivo. A mí yo me reiría si no fuera tan dramático, ¿no? Porque un hombre que ha gobernado tan bien durante 54 años la nación y que es responsable de la mayoría de las decisiones que se ha tomado, no tiene derecho a decir que ahora solo estará 2 mandatos en el poder. Ha estado 54 años, ¿no? Ha elegido este segundo mandato porque sabe que después de 5 años no tendrá la fuerza física ni mental para continuar. Por tanto, ha ajustado los plazos del poder a su propia vida y a su propia vitalidad biológica. Creo que cuando él no esté, todo va a cambiar. Los riesgos y los retos del futuro son muchos. Una sociedad polarizada, una sociedad sin un entrenamiento cívico y ciudadano, una sociedad con unas ansias de consumismo que ha potenciado el propio sistema, con el racionamiento y con la... Usted miente, señora. Eso es falso. Mis amigos son de Centro Habana. Yo también nací en Centro Habana, en un solar de una familia muy humilde. Yo soy de Centro Habana. ¿De qué calle de Centro Habana soy? Rogaría, Eso es mentira. Vaya a vivir a Centro Habana. Con todo respeto, ¿me permitiría, por favor? este no es el recinto para invitar a esta mujer. ¿Me permitiría, Voy a por favor? salir Yo tengo derecho de expresión. Diga argumentos, no insultos. Diga argumentos, sin insultos, argumentos. Ponga un argumento. Está bien, entonces, argumentos, no mentiras. ¿Me permite? Argumentos. Si quiere, permítame. Argumentos. Permíteme. Argumente. ¿Por qué no? Argumente, haga preguntas. ¿Por qué Siéntese no? y haga preguntas. Argumenta. ¿Por qué no le damos el y micrófono? se responda. Tome el Permítame, micrófono, permítame. haga una pregunta, Muy bien, esa pregunta me gusta. Le rogaría, por favor, nos permita Voy a seguir. responder. A ver, Voy a responder ¿por qué esa no nos pregunta que permite? me gusta. Le paso el micrófono. Esa es una pregunta importante. ¿Por qué Mira, no la le muchacha me permitamos? pregunta, porque ella finalmente hizo una pregunta mientras otros hacían gritos. Ella ha hecho una pregunta importante que me gustaría ¿Le puedo aclarar. pasar el micrófono Ella para pone que como la- evidencia, y esto es importante aclararlo, ella pone como evidencia de esto, que es una falsedad total, y es lo que hace la propaganda de mi país para alejar los problemas internos y convertirlos en problemas externos.
Eso, ella dice que es así porque mi blog es traducido a 17 lenguas. Ahora les voy a explicar cómo se traduce a 17 lenguas. Por favor, señorita, usted puede mirar hacia acá porque me hizo la pregunta, no me dé la espalda ahora. Escúcheme. Deme el derecho a réplica, que no me lo dan en mi país. ¿Puede ser? Bueno. ¿Cómo se traduce generación Y a 17 lenguas? Pues déjenme decirle que esa es la experiencia más linda de mi vida y se las quiero venir a contar. Yo abrí mi blog en 9 de abril del año 2007. Abrí mi bitácora un poco en solitario, como quien lanza una botella al mar, y pasados unos días, un buen día me meto en los comentarios del blog y me encuentro un chico de Puerto Rico que me decía, me encantan tus textos, te los traduzco aquí. Y allí me ponían, traducidos al inglés, los textos que yo iba escribiendo cada semana. Bueno, estaba muy bien, pero eran los comentarios del blog, cómo los lectores podían saber que ahí estaban. Y entonces le dije, bueno, voy a crear un blog en WordPress para que usted vaya poniendo los textos traducidos. Después que apareció el del inglés, un buen día llegó una polaca y me dijo, yo creo que los polacos deben leer tu blog. Empezó a traducir mi blog polaco, abrimos un blog en WordPress, que es además una plataforma gratuita, open source, y empezó los textos en polaco. Así sucesivamente. Vayan a las traducciones, no hablen por hablar, están hechas por gente que tiene nombre y apellido. La traducción de inglés ahora lo hace una mujer que es conductora del metro de Nueva York, María José Porter, una señora de 65 años que ha encontrado en la traducción de mi blog un nuevo renacimiento de su vida. Así, pero además, otro detalle, como no son pagadas, como son gratuitas, como es la solidaridad ciudadana y no la CIA, ni esto que es una falsedad, un insulto, esto es lo que en mi país se llama lapidación mediática. Esto es todo lo que no quiero para mi país. El insulto sin derecho a réplica. Esto es lo que usted puede hacer en su país porque tiene libertad. En mi país, que yo ponga el oso del Kremlin con el rostro de Fidel Castro para que usted vea. Entonces, ese proyecto tan bonito, acérquense y verán cómo, por ejemplo, la versión en búlgaro no se actualiza hace un año porque la traductora tuvo un bebé y no podía seguir. La versión al checo también hace 6 meses que no se actualiza porque la traductora tuvo 2 hijos y no pudo seguir. Así que los invito. Le voy a pedir por favor a la audiencia que pero usted no oyó mi respuesta, no se quedó conforme, cree que miento. Que nos permitan, por favor. Entonces usted no quiere creer ni quiere escuchar, usted lo que quiere es insultar. Usted tiene una verdad inamovible que no quiere cambiar por argumentos. Usted es una militante, usted no quiere debatir, usted es una militante. Les voy a rogar. Usted es una fanática, yo soy una persona con argumentos. Les voy a rogar atentamente, señora, por favor, le voy a rogar atentamente. Fanatismo no, palabras y argumentos. Le voy a rogar atentamente que nos permitan, en el marco del respeto que garantiza un diálogo civilizado entre personas que pensamos diferente, la posibilidad de que desarrollemos esta sesión. Hay 3 personas que quieren formular preguntas. Yo les pediría, con muchísimo respeto, que por favor nos permitan seguir esta sesión. ¿Cuánto cuesta hacer esto aquí? A ver, por ejemplo, a mí siempre me preguntan de mis traducciones, ¿cuánto cuesta esto? ¿De dónde sale ese dinero? Le voy a dar la palabra a Ricardo Pasco, que ha solicitado para formular la pregunta. Gracias. Aprenda a argumentar, señora. Aprenda a argumentar. Aprenda a argumentar, señora. Argumente. No consignas. Argumentos. Estoy esperando sus argumentos, por favor. Adelante, por favor. Adelante, don Ricardo, por favor. Soy Ricardo Pasco. Fui embajador en Cuba. Viví ahí varios años. No tuve creo que no estaba en Cuba en esos años, pero le he seguido en el blog. Y lo que planteó acerca de la postura contradictoria de hay avances pero no hay avances, hay alguna apertura pero no es exacta la apertura. Yo creo que es un tema importante y me interesa porque también ha sido una discusión política aquí en México y de hecho en el periodo que yo estuve de embajador había una discusión acerca de si estábamos en un proceso regresivo o un proceso que avanzaba, un proceso de apertura o no. Yo mantuve siempre y de alguna manera mantengo la posición de que
Cuba está viviendo un proceso transicional que empezó hace tiempo, incluso empezó con el periodo especial, con la caída del muro de Berlín, etcétera. Que cada país tiene su transición muy específica y particular. Nosotros hemos vivido una transición compleja, interesante, larga también en México. Un ex embajador chileno en nuestro país escribió un libro que se llama La transición inacabable, refiriéndose a su país, en Chile. O sea, todos percibimos los procesos de transición de una manera distinta, pero sí tiene que ver con la especificidad del país. Yo creo que es importante no solamente para ustedes en la discusión que tienen adentro, sino para la discusión internacional y para la opinión pública internacional, tener más claridad sobre este proceso y sobre la idea que se está teniendo. Porque sí o sea, es lo que usted dice, cuando yo estaba ahí no existía el Twitter, por ejemplo, ¿no? Hoy existe y eso ha cambiado radicalmente, incluso la manera en que yo me puedo comunicar con mis amistades en la isla. Y yo creo que ese es solamente un factor, por supuesto, y usted mencionaba otro que es un poco el cambio de espíritu de la gente. Pero yo creo que esto amerita un abundamiento por parte de ustedes, quienes tuitean, quienes analizan, porque es una transición que tiene una especificidad importante de entender. Entonces me interesaría pues sus reflexiones más sobre este tema, la transición, la contradictoriedad, que lo es, por supuesto, pero es la naturaleza nata de una transición, es la contradictoriedad, ¿no? Entonces me interesaría su punto de vista sobre eso. Y quisiera regalarle al final, antes de que se vaya, no sé si van a salir corriendo, el libro que escribí sobre mi experiencia como embajador en Cuba, que creo que puede ser interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué año estuvo usted? 2000-2003. Ya, sí. Hay otra pregunta por allá atrás, por favor. Dijiste que eras una diplomática, me gustó eso. ¿Qué dijiste? ¿Una diplomática popular? Sí. El presidente Vicente Fox decidió cuando fue a Cuba reunirse con la oposición cubana y así le fue con el gobierno de Cuba. A los mexicanos los pone muy nerviosos esa relación con el gobierno de Cuba, ¿no? Les cuesta mucho trabajo. No quiero pensar, pero por algo no estás en la Comisión de Relaciones Exteriores y estás en la de Justicia. Después el presidente Calderón, también nervioso por esa relación, decidió no ver a ninguno. ¿Qué le recomienda la diplomática popular al presidente Peña Nieto cuando vaya a Cuba? Lo invitas a tu casa a echar un trago, un mojito. Debe reunirse con ustedes. ¿Les hace bien? ¿Les hace mal cuando un presidente mexicano se reúne con ustedes? ¿Cuál sería tu recomendación de diplomática popular, como te llamaste, Joan? Muchas gracias. Una pregunta más, por favor, aquí enfrente. Joanny, perdona que te tutee, pero es que te leo desde 2009 y siento que te conozco desde entonces. Mi pregunta es, después de presenciar lo que presenciamos aquí y que hemos visto que te ocurre desde que saliste de Cuba y desde Cuba, ¿no? Y que además no es nuevo, ¿no? Los insultos que hemos escuchado que te gritan son los mismos que les gritaron a la gente que salió en 1900 en el Mariel y desde antes. Y mi pregunta, hemos previsto cerca, por lo menos un cambio fuerte en el régimen, las cosas van a cambiar algún día, ¿no? ¿Cómo visualizas tú, cómo vislumbras tú una reconciliación en este tono, ante tantos insultos? No se puede ni siquiera dialogar, no se puede pedir argumentos. En México hemos tenido divisiones fuertes también, 2006 quizás fue una de las más fuertes que hayamos vivido, y nunca fue con esta violencia, con esta virulencia. No se puede hablar, no puedes decir que piensas algo distinto, porque si fuiste a la CINA, te pagó Estados Unidos. Si tienes tuiteros fantasmas, es porque te están pagando. En fin, no puedes moverte, no puedes hablar. Aquí viene una reconciliación que nos la trae finalmente la democracia. ¿Tú crees que en Cuba, cuando venga una democracia, una competencia de partidos, estos insultos, esta violencia, que incluso viene de gente que ni siquiera conoce Cuba, pueda darse?
Joanny, por favor. Bueno, voy a tratar de recordar más o menos, hice algunos apuntes aquí, ¿no? Yendo a la pregunta del ex embajador, yo también pienso que estamos en transición, ¿no? No tanto por voluntad del gobierno, sino porque la vida misma y la propia gente está llevando, el país a cambiar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era adolescente, que yo me imaginaba que íbamos a tener un día del cambio, una fecha del cambio. O sea, me imaginaba un poco la gente saliendo a la calle un día con banderas, gritos, abrazos, diciendo terminó. Ahora, un poco más adulta, no creo que vayamos a tener una fecha. Creo que un día vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que el sistema se deshizo en el camino, ¿no? Ahora mismo el gobierno cubano está planteando toda esta serie de flexibilizaciones en el plano económico como una especie de perfeccionamiento o actualización del sistema. No lo creo. Lo que en realidad está ocurriendo es que un sistema rígido, cerrado, atado y bien atado, está tratando de adaptarse a las condiciones, pero es un sistema tan rígido que cualquier cambio lo fragiliza mucho. A mí me gusta usar la metáfora, y disculpen si ya la oyeron otra vez, pero es una metáfora que me encanta, de la vieja casa de La Habana, ¿no? Usted que ha estado en La Habana sabe que por doquier hay esas mansiones tan hermosas, ¿no? Que uno se para grande y dice, ¿cómo está en pie esto? La pintura no existe, los balcones se están cayendo, las vigas están oxidadas, las rajaduras parten desde el techo y casi que llegan a la base de la casa, pasan huracanes, ciclones, vientos fuertes, sol y la casa en pie. Un buen día a alguien se le ocurre reformar la puerta, saca un tornillo de la bisagra y la casa se cayó. Ese puede ser el proceso en que está ahora el castrismo. Un proceso de tratar de ajustarse a las nuevas exigencias, tratar de abrir pequeños bolsones de autonomía económica, pero yo creo que ahí se está sembrando mismo, el propio castrismo está sembrando su final, ¿no? En todas estas flexibilizaciones. Si somos conscientes o no de que estamos en transición, me parece que muchos cubanos no se dan cuenta, se desesperan, piensan que va muy lento, piensan quizás que todo es lo mismo. Yo percibo, sobre todo en los últimos meses, un acelerón en el cambio. Y ya repito, no por las reformas que se están llevando a nivel de gobierno, sino por lo que está cambiando en el interior de las personas. Las tecnologías y la información, es increíble cómo está cambiando el espectro, y es una lástima que usted no haya podido vivirlo, porque bueno, en esos años no era así. Pero le puedo decir que la información en Cuba hoy se compra o se transmite por terabytes, ni siquiera megabytes o gigabytes, terabytes. Vas a un lugar, vas a casa de un amigo, vas a un mercado informal y le dices, ponme aquí 1 terabyte de información y audiovisuales. Y se va usted a casa con un montón de materiales que sí, hay mucho material frívolo y sin ninguna trascendencia, pero también están todos los documentales de la caída de los regímenes de Europa del Este, todos los documentales sobre la situación en Corea del Norte, que los cubanos tenemos mucho apetito ahora mismo de ver. Entonces sí, yo pienso que estamos en transición, está cambiando, depende mucho también de lo que hagamos los ciudadanos, si dejamos esa transición a que el gobierno la maneje a su antojo y le ponga la velocidad, o si nosotros empezamos a dictar la velocidad. Y ese es el punto en que me parece que ahora mismo estamos viviendo, que el gobierno está más a la defensiva, está tratando de poner frenos a la realidad, mientras que la ciudadanía, la opinión pública, los nuevos fenómenos modernos están empujando el carro, ¿no? Pero sí, yo pienso que estamos en esas contradicciones de la transición. En relación con reunirse con la disidencia, a Cuba van a visitar partidos, o sea, líderes de partidos políticos que están en la oposición en otros países, y yo veo que salen en los titulares de Gramma, se les recibe con fotos y con mucha amabilidad. Entonces no sé por qué los cubanos no podemos hacer lo mismo para la inversa, o sea, por qué no podemos ser recibidos con respeto los que no estamos de acuerdo con el gobierno en otros países y viceversa. Si Raúl Castro viaja a países de Latinoamérica y se entrevista con los partidos de oposición de esos lugares, no me parecería nada agresivo que políticos de otras naciones como México viajen al país y quieran escuchar las voces de la sociedad civil. Yo pienso que para llevarse una idea completa de lo que está ocurriendo en Cuba hay que escuchar a todas las partes
Y si se quedan nada más en los palacios de Cancillería, en los palacios de gobierno, van a llevarse una visión muy limitada. Así que mi sugerencia, desde mi diplomacia popular, que ejerzo sin carteras y sin compromiso, es que traten de escuchar todas las voces, que vayan, se sienten, no sé si habrá un mojito de por medio, eso ya no está en a mi alcance, pero un café, un buen café cubano, pienso que sí, y escuchar esa otra parte. Esa parte más lastimada, más segregada, más silenciada, porque cuando yo vengo a un país me gusta escuchar todas las tendencias. Yo he estado caminando por las calles de México y he tratado de escuchar todas las voces. La gente que tiene una visión más optimista y los que tienen una visión más pesimista de lo que pasa en este país. Eso, si yo, que soy una personita que no decide nada, quiere hacerlo, me parece que un político está obligado a hacerlo, ¿no? Ahora bien, el otro, los insultos, sí, bueno. A mí no me sorprende este tipo de hechos porque, bueno, los he vivido toda mi vida. El primer acto de repudio que viví en mi vida, yo tenía 5 años. Estaba parada en el balcón del edificio donde vivía y recuerdo, unos recuerdos así que son como, o sea, flashazos, como muy separados, muy fragmentados. Recuerdo una turba de gente gritando y mi abuela diciendo, entra niña, entra. Años después comprendí que yo estaba presenciando ahí el primer acto de repudio de mi vida, que le estaban haciendo a un vecino que se iba, había decidido emigrar por el puerto del Mariel. Entonces, lamentablemente, esto es algo inherente a mi vida, a la vida de todos los cubanos. Que alguien venga, te insulte, te agreda, no quiere escucharte, que su grito se convierta en tu mordaza, que la polarización, el extremismo, el fanatismo, la militancia ideológica se basa en el silenciamiento al otro. ¿Por qué? Porque son muy frágiles si nos dejan hablar. Porque si en los micrófonos de nuestro país nos escuchan y ven que al final somos ciudadanos preocupados por el futuro de nuestra nación, gente que tiene proyectos coherentes y lúcidos, amén de que podamos estar equivocados en muchas cosas, pero si los cubanos pudieran ver eso, entonces está claro, podrían decidir entre A, B, C o D, y no como ahora que no pueden decidir, ¿no? Entonces el insulto se convierte también en una estrategia de gobierno. El acto de repudio se convierte en una técnica para impedir que las voces críticas se expresen. No me asustan, o sea, estoy acostumbrada, no me gustan, claro, a quién le gusta que lo insulten, ¿no? No creo que nadie esté preparado o feliz porque vengan y le gritan o impriman algo así, ¿no? Pero no me asombra, además sé el largo brazo de la Plaza de la Revolución hasta dónde llega. Y, por ejemplo, en Brasil había un grupo de personas que me insultaba y cuando yo intenté hablar con ellos me di cuenta que nunca se habían leído mi blog, que decían afirmaciones como la que hizo esa mujer de 17 lenguas y quién lo paga, y nunca siquiera se había metido en uno de los blogs de las traducciones a preguntarle al traductor quién te paga, ¿no? ¿Quién eres? No había encontrado a las personas que están detrás de eso. Y algunos ni siquiera sabían mi nombre. Me decían abajo Yaoni y yo le decía, no, yo me llamo Joanny, no será otro al que le ibas a dar el acto de repudio y te equivocaste y viniste aquí. Entonces, no me parecen tan espontáneos, la verdad. Puede haber gente que rechace, me parece bien. Yo quisiera en mi país poder hacer lo mismo. Yo quisiera en mi país poder ir a un acto público donde está un funcionario y con respeto, porque yo no soy persona de insultar ni de gritar, no me gusta. Si uno puede manejar el idioma bellamente, ¿para qué usarlo malamente, no? Y pararme, pedir la palabra y hacerle una pregunta incómoda. El día que eso pase en mi país, el día que yo pueda hacer algo más o menos como esto, estaremos viviendo en una Cuba más libre, ¿eh? Muchas gracias, Joanny, por tu asistencia esta mañana. Agradecemos a todos las señoras senadoras, señores senadores, su asistencia, al público la atención a esta convocatoria. Muchísimas gracias, bienvenida a México y que tengas una muy buena estancia. Gracias, Joanny. Gracias.